desarrollo de habilidades conversacionales. Y si me están viendo, bueno, yo supongo yo que me están viendo, ¿cierto? Me escuchan fuerte y claro y me están viendo bien, ¿cierto? Y están viendo la pantalla. Me pueden conversar a través del chat. Bueno, esperemos entonces que sí me estén escuchando. Entonces, bueno, sean bienvenidos entonces a este taller. Vamos a hablar acerca de qué es lo que vamos a hacer para desarrollar esas habilidades conversacionales, ¿sí? Pero primero, obviamente, me les voy a presentar quién soy yo para sentarme acá y hablarles a ustedes de desarrollos de... Ok, Manuel. ¿Quién soy yo como para sentarme aquí a hablarles de desarrollo de habilidades conversacionales, ¿sí? Bueno, lo primero es que me he dedicado a la publicidad desde hace 8 años, soy certificado por Google en publicidad digital. Lo que nosotros manejamos en publicidad digital es cómo enviar mensajes a las personas para que las personas tomen ciertas decisiones, ¿cierto? Entonces, esa es la parte. La otra parte es que yo también fui una persona tímida y desde joven me enfoqué en desarrollar habilidades conversacionales. Es decir, yo me iba a la calle, decía, bueno, yo quiero hablarle a tal persona, venga, yo lo intento, aprendo y mejoro. Y así sucesivamente fui desarrollando una serie de habilidades que es lo que yo les voy a compartir y decirles cómo desarrollar, ¿cierto? Llevo 25 años dedicados a estos temas de la superación personal, ¿sí? Entonces, adquiriendo conocimientos de Oriente y de Occidente, el conocimiento oriental está enfocado como hacia lo interno, como hacia que la materia es ilusión, mientras que el conocimiento occidental está enfocado a que nosotros tenemos que dominar la materia, ¿cierto? Dominar las cosas y lograr y conquistar. Entonces, bueno, llevo 10 años asesorando en estos temas de procesos de superación y también he ayudado a otras personas a desarrollar habilidades conversacionales, ¿sí? Salen, como se dice, como una cuchilla, ya tun, 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 por acá. Entonces, tengo una empresa, fundador de neuromarketing y tecnología, ¿sí? Desde hace 8 años, autor del libro 30 claves para superar cualquier mal hábito, que es ventas en Amazon. Entonces, para que sepan que yo ya me dedico a este tipo de temas y este libro pues le ha ido bien, ayuda a superar cualquier tipo de adicción y no solamente adicciones, sino malos hábitos, ¿cierto? Cualquier mal hábito, cualquier adicción que se tenga, entonces ha sido bien recibido, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Autor también del libro 200 palabras para influir en la mente, ¿sí? La mente es influenciada por absolutamente todo. Nosotros recibimos información del exterior, entonces hay imágenes, hay formas, hay sucesos que llegan a la mente y de cierta manera lo influencian a uno, ¿cierto? Por eso la información que nosotros recibimos a través de Internet poco a poco nos va reprogramando nuestra mente, ¿sí? Y divulgado científico desde el 2010. Muy bien. ¿Por qué, como yo les decía en el grupo, para qué ponerse a hacer un bendito taller de esto, cierto? Sabiendo que hay unos libros y claves hay por todos lados, ¿sí? Porque las habilidades y los hábitos no se desarrollan en la imaginación, ¿cierto? No es que, y por ello les decía el tema de Matrix, ¿sí? Para los que hayan visto la película Matrix, no es que como en Matrix que uno ve algo y a partir de ahí uno ya adquirió la información y ya es un experto, no. Hay que separar un espacio para desarrollar este tipo de entrenamiento, ¿sí? Y aquí vamos a hacer unos ejercicios, vea esto, tal manera, y vamos a ir revisando. Entonces, nosotros pasamos demasiado tiempo reforzando nuestras malas conductas, ¿cierto? Pero muy poco tiempo le dedicamos a desarrollar habilidades, ¿sí? Y una persona llena de habilidades, pues logra todo lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, no obtenemos resultados de algo a la que no se le dedica tiempo. Importante tener en cuenta eso. ¿Qué somos nosotros? Las cosas que hacemos con nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros le estamos dedicando tiempo a nuestros vicios, a nuestros pesares, a todas esas cosas, ahí no estamos desarrollando ninguna habilidad, ¿sí? Por eso hay que sacar un espacio y decir, venga, yo desarrollo esta habilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Como les había prometido, les voy a compartir un ebook, así como los que ustedes tienen en el grupo, que yo creo que ya se han leído esos ebooks de el que yo les había prometido. Entonces, técnicas para lograr a besar a alguien de primera vez, pues entonces ese se los voy a compartir. Y acá vamos a hablar entonces de otro tipo de habilidades, porque hay muchas habilidades para desarrollar, sobre todo a nivel conversacional, para influenciar a otros, para persuadir, para aprender a decir que no. De todo eso vamos a hablar entonces. Ahí en el chat les he compartido para que ingresen el registro y el correo. Yo por correo les enviaré
De aquí al domingo les enviaré el ebook, ¿sí? El que les había prometido. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de por qué somos inseguros al conversar, ¿cierto? Hay una inseguridad que se nos presenta a nosotros tratar de abrir una conversación, al tratar de avanzar dentro de esa conversación y también a tratar de mostrar nuestras ideas, lo que nosotros pensamos y sostenernos en esas ideas y aprender a decir que no y aprender a decir, vea, no estoy de acuerdo. A mí lo que me parece es esto, ¿sí? Y sostenerse y llevar esa idea hasta el final, ¿sí? Hay algo que nos está impidiendo. Bueno, pues hay varias cosas. Empecemos a hablar por eso, porque es que todo parte a partir de acá, ¿sí? Si no organizamos acá nuestras ideas, si no sabemos cuáles son nuestros vacíos, si no nos enfocamos bien, no hay manera de desarrollar esas habilidades. Y tenemos que empezar por ahí, ¿sí? Entonces, por una parte, pues, ¿por qué no estamos acostumbrados? Es decir, ¿en qué parte nos enseñan a nosotros a desarrollar habilidades conversacionales, ¿cierto? En nuestra familia, nuestros amigos, no. Porque es que nosotros vivimos en una sociedad que funciona a partir de la burla. Es decir, cometemos un error y todo el mundo está mirando a ver, ¿cierto? Entonces, por un lado, los compañeros y por otro lado, la sociedad. O sea, no falta el que esté grabando con una cámara a ver quién está cometiendo por un error y lo sube a redes sociales y la burla de todo el mundo, ¿sí? Es decir, que tenemos mucho miedo a equivocarnos y esa es una de las raíces de nuestros problemas, ¿sí? La poca capacidad de aceptar que nos equivocamos y querer, como se dice, andamos con miedo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que solucionar eso de raíz, ¿sí? Para poder atrevernos a avanzar. Y a uno no le tiene por qué dar pena cometer errores porque el error simplemente es una cosa que no sabemos, ¿cierto? Si lo aprendemos y miramos qué fue lo que sucedió mal, pues entonces avanzaremos y ya no se convierte en un error, sino que es una fuerza, ¿cierto? Así como el boxeador pierde una primera pelea, aprende que hizo mal y luego va y mejora eso que hizo mal y ya lo hace bien a la siguiente vez. Y así son con las habilidades conversacionales, ¿sí? Uno de primera vez puede decir cosas fuera de lugar y ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Vigilante a ver qué fue lo que dijo, ¿cierto? Entonces, es eso. Vivimos en una sociedad que cualquier errorcito que uno comete, en vez de decirlo, oiga, ¿en qué te ayudo? Venga, yo te organizo esto, mira, te faltó esto, aquí todo el mundo de una vez te señala. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y nos han vendido, como se dice, la publicidad nos ha vendido de que todo, cualquier cosa que nosotros veamos por ahí, la necesitamos. Y realmente lo que nosotros necesitamos es desarrollar habilidades, ¿sí? Más que todo, eso es lo importante. Entonces, también vivimos como con una inseguridad con nosotros mismos porque hoy en día todo el mundo es aparente, ¿cierto? Todo el mundo está aparentando cosas. Y como nosotros no estamos en ese nivel de apariencia, porque tenemos otras cosas de qué preocuparnos, pues al ver a todo el mundo con sus apariencias, pues hombre, nos sentimos inseguros, obviamente, ¿cierto? Cuando todo el mundo simplemente tiene muchas cosas de qué encargarse. Entonces, solemos comparar nuestra peor versión con la mejor versión de los demás. Y por eso disminuimos nuestra confianza en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué somos inseguros también? Porque tenemos poca experiencia de vida. Es decir, uno no tiene la culpa de no saber cosas, ¿sí? Y cuando uno va a un entorno y no tiene un conocimiento, es muy normal que frente a personas que ya llevan ahí un tiempo, ¿sí? Manejando eso, pues uno no sepa y va a cometer errores, ¿cierto? Pero nosotros andamos con esa conciencia de que en todas las ocasiones uno tiene que actuar bien y no cometer ningún error, ¿sí? Y eso no funciona así. Es muy normal que en circunstancias que uno no conoce y que nadie le enseñó, tú vas y cometes un error, no pasa nada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad de nosotros mismos de decir, cometí un error, no pasa nada, tranquilo, aquí estamos bien y seguimos para adelante. Esa es la seguridad interna que uno tiene que tener, ¿sí? Porque todo el mundo comete errores, ¿sí? Entonces, hay poca experiencia de vida, entre más experiencias uno vaya teniendo y esto de las habilidades conversacionales te va a permitir acceder a otro tipo de entorno, ¿sí? Y bueno, somos inseguros porque tenemos esa poca experiencia y también porque nadie nos ha motivado. O sea, cuando cometemos un error nos dicen, ve, eres capaz, hágale para adelante, ¿sí? Y esa inseguridad nos está volviendo sumisos, ¿cierto? A veces incapaces de decir que no y influenciables ante las ideas de los demás. Y nosotros tenemos que empoderarnos y imponer nuestras ideas. Entonces, bueno, eso es lo que les voy a hablar y también les voy a comentar de cómo mejorar este tema de la autoestima y aumentar la confianza un 100% para luego hablar de las actividades que vamos a hacer en los talleres de desarrollo de habilidades conversacionales. Y entonces, antes de pasar directamente,
les voy a hablar acerca de cómo empezar a aumentar la seguridad, que es la base fundamental de lo que uno debe de tener internamente para uno hacer. Mire, usted puede decir la mayor tontería, ¿sí? Pero si usted es seguro en usted mismo, usted no importa lo que diga, básicamente, ¿sí? Usted llega a un lugar, usted dice tal cosa, pero usted está seguro, ¿sí? Y usted no se siente nervioso y usted ya a partir de ahí puede seguir, ¿sí? Porque básicamente lo que nosotros miramos en el otro es la manera en que lo dice y la seguridad con que lo dice, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar seguros. ¿Y cómo estar seguros? Bueno, lo uno, desarrollar este tipo de habilidades, ¿sí? La sociedad nos enseña todo tipo de habilidades deportivas, laborales, ¿sí? Pero muy pocas habilidades, sobre todo sociales, de gestión de emociones y de cómo estar enfocados. Importantísimo estar enfocados. Entonces, nuestro principal reto es desarrollar la mayor cantidad de habilidades posibles, ¿sí? Y una persona llena de habilidades que es seguro e influencia a las demás personas. Créame que si usted está lleno de inseguridades, todos los esfuerzos que usted haga va a costarle el doble de los esfuerzos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que usted desarrolle una habilidad, desarrolle la otra, y usted lleno de habilidades, usted anda por el mundo seguro, ¿sí? Porque usted tiene más habilidades que los demás, ¿sí? Y usted va a influenciar a los demás, pero desarrollar habilidades requiere sacar un tiempo para desarrollarlas. Y las primeras habilidades que deberíamos desarrollar, pues obviamente son las conversacionales, ¿cierto? Y sobre todo también acercarnos a una persona que nos interese, porque esa parte afectiva es lo que nos mueve y nos da un motor, ¿sí? Aunque lo podemos aplicar en muchos aspectos, ¿sí? Entonces también tenemos que desarrollar la habilidad de defendernos de las críticas, de esas habilidades también vamos a hablar, es decir, alguien viene y te agrede, ¿sí? Y entonces usted se queda así, ¿cierto? Usted tiene que tener esas respuestas inteligentes a la mano para tú ponerle una barrera y voltearle la situación, ¿sí? De hecho, pues yo en mis épocas de Twitter hacía ese entrenamiento, ¿sí? Yo llegaba y le buscaba, como se dice, discusión a una persona y empezaba a tirar habilidades por acá y mirar, a probar, a ver cómo respondía, ¿cierto? Porque es que es la única manera en que se desarrollan las habilidades, probando cosas y atreviéndose. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Y lo mismo con las habilidades conversacionales en la calle. Me acuerdo en mis principios de muchísimos años, tal persona en la calle va caminando, bien, me le voy a acercar, voy a probar, voy a perder el miedo, listo, le voy a obtener el teléfono, dale. Listo, venga, yo la llevo para tal parte. Listo, venga, avanzo. Así hay que hacer. Lo que yo les decía en los ebooks que les estaba compartiendo. Osado, osado, osado. ¿Sí? Porque si nos quedamos únicamente con un conocimiento y no nos atrevemos a ir al campo de batalla, a probar cosas, pues entonces ahí nos quedamos, ¿sí? Y las cosas no se desarrollan en la imaginación, como les decía en el grupo. Entonces, hay que tener ese tipo de habilidades, aprender a decir que no. Cuando yo, en mis inicios, cuando monté la empresa, una de las habilidades que más difícil me costó fue, digamos, aprender a decir que no y tener, como se dice, decisión, ¿cierto? Porque uno se ponía a pensar, hombre, ¿qué va a pensar esta persona? ¿Se va a sentir mal? De pronto si le digo que lo hizo mal, ¿qué va a pensar? ¿Sí? Y en la medida que ya los clientes lo empezaban a presionar a uno, uno dice, bueno, me haces esto, tal cosa para tal día, sí, con esa seguridad, sí, porque sabe uno que está en juego, digamos, la imagen de uno. Entonces, hay que aprender a hacer muchas cosas que nosotros tenemos que ir al campo de batalla y probar eso. Entonces, bueno, un ingrediente indispensable para ser seguros es tener claro lo que quieres, ¿sí? Si usted no tiene claro qué es lo que quiere en la vida, ¿sí? ¿Qué camino va a tomar? ¿Qué decisiones tiene que tomar? Entonces usted va a ser influenciable por otras personas que sí tienen seguros lo que quieren, ¿sí? Y generalmente las personas que tienen esa seguridad y que se aprovechan de los demás son aquellos que viven mirando a ver quién no está seguro para decirle, venga para acá, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Y como no aprendemos a decir que no, pues uno dice, sí, señor, ¿cierto? Y es al contrario, las personas son las que nos deberían de escuchar a nosotros. Entonces, miren, ustedes quieren tener autoestima alta y seguridad al 100%. Aumente su capacidad de logro, ¿sí? Usted coja el primer reto que usted vea en su vida, su primera dificultad, y conviértalo en una fortaleza, ¿sí? Y quien logra cosas, esa ganancia no se la quita a nadie. Esa seguridad de decir, hombre, yo tenía una dificultad en este punto y mira cómo lo logré, ¿sí? Mira cómo desarrollé una habilidad de esto. Esa seguridad no te la quita a nadie, ¿sí? Yo tenía un profesor en la universidad de matemáticas y yo le pregunté que por qué había estudiado matemáticas y me dijo que porque era muy malo, ¿sí?
Entonces, que quería convertirlo en una fortaleza. Y bueno, pues así lo mismo con cualquier tipo de cosa. Cualquier debilidad que uno tenga, uno se enfoca y dice, esto lo convierto en una fortaleza, ¿sí? Y cuando lo conviertes en fortaleza, eres la persona más segura de este mundo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora hablemos de por qué es difícil lograr nuestros propósitos y por qué no nos enfocamos, ¿sí? Otro punto también importante a tener en cuenta, porque nosotros somos de las personas que empezamos algo y no lo terminamos, y así es muy difícil llegar al propósito, ¿sí? Y así es muy difícil aumentar la capacidad de logro. Entonces, hay que tener en cuenta que hoy en día vivimos un ambiente completamente diferente para la que el ser humano, el cuerpo humano, no está preparado, ¿sí? Por eso estamos dispersos y ese tema es la saturación de información. O sea, vivimos tan saturados de información, tan saturados de estímulos que somos incapaces de enfocarnos en algo, ¿sí? Sino que vivimos reaccionando. Uy, apareció esto en la televisión, venga, tan bueno compro esto, ¿sí? Vea que hay que iniciar esto, que última hora, que tal cosa, venga, yo le hago, ¿sí? Y así vivimos, rebotando de un lado para otro, no estamos enfocados, ¿sí? Ese es un verdadero problema y el cuerpo no está preparado para eso. Hay cientos de películas, cientos de libros, cientos de publicaciones en redes sociales, todo eso nos está distrayendo, no nos está permitiendo tener foco para desarrollar habilidades, ¿sí? Y la publicidad está hecha para eso, para convencernos a nosotros. Es decir, usted ha visto cualquier producto, el que sea, ¿sí? Usted se pone a mirarle la publicidad de ese producto y usted termina convencido de que lo tiene que comprar, ¿sí? Eso hace la publicidad y con cada una de las cosas de este mundo, pero no todo lo que nosotros vemos y creemos que tenemos que tener, lo necesitamos, ¿sí? Nosotros tenemos que encargarnos de nuestras prioridades y eso es el de solucionar nuestra vida, tan sencillo como eso, ¿cierto? Mirar qué debilidades tenemos y empezar a solucionarlas una a una, tin, 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 venga para acá, ¿cierto? Así tenemos que hacer. Entonces, en medio de tantos estímulos y cosas por hacer, nos es difícil recordarnos de nuestros propósitos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen propósitos claros en su vida, ustedes tienen sueños, ¿sí? Pero eso se dispersa en la televisión. En algún momento apareció un comercial y usted ya le olvidó, peleó con tal persona, apareció esta nueva cosa y usted ya se entretuvo y usted se le olvidó su sueño, ¿cierto? Y los sueños hay que trabajarlos, ¿sí? Y hay que luchar día a día por alcanzarlos. Entonces, ese es el foco que nosotros necesitamos. Persona enfocada da resultados y persona que da resultados es segura, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Nosotros tenemos que enfocarnos en desarrollar habilidades. Muy bien, antes de pasar a los ejercicios, ¿por qué no dominamos nuestras emociones? Nosotros, nuestro principal problema es que somos impulsivos, no controlamos nuestras emociones, somos presas de nuestras inseguridades, de nuestros temores, de nuestros complejos, de nuestros traumas, que dirán tal cosa, somos todos esclavos de todos esos pensamientos y de todas esas emociones. ¿Y por qué no las controlamos? Pues porque no tenemos la culpa, ¿sí? Simplemente nosotros somos un organismo bioquímico, ¿sí? En la cual hay una serie de hormonas que nos hacen reaccionar de una manera. Entonces, el cerebro recibe la información del mundo exterior y envía impulsos nerviosos que activan unas hormonas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hipotálamo recoge la información que recibe el cerebro y produce unas hormonas que controlan el hambre, el sueño y los estados de ánimo. Entonces, es decir, tus inseguridades, tus temores, no es que tú tengas algo, no, simplemente son unas respuestas bioquímicas que están sucediendo en tu organismo, ¿sí? Y no estamos preparados para toda una cantidad de estímulos, entonces todas esas hormonas están alborotadas, plum, 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 por todos lados, ¿sí? El sistema endocrino está compuesto de glándulas que segregan hormonas con diferentes funciones. Este es el sistema endocrino, el hipotálamo, la hipótesis, el hipófisis, hipótesis, llega a decir, tiroides, páncreas. Entonces, el hipotálamo produce la dopamina que es asociada como la hormona del placer antes, ¿cierto? Hoy en día la llaman la hormona de la motivación. Entonces, cuando algo nos está motivando, se empieza a segregar, ¿sí? Se empieza a segregar y nosotros empezamos a actuar de cierta manera. La oxitocina, que es la hormona del amor, ¿sí? También se produce en el hipotálamo y es segregada en situaciones en que sentimos un placer, ¿sí? La dopamina también es otra hormona. Entonces, así, la dopamina es la que hace que nos volvamos adictos a ciertas cosas. Entonces, así mantenemos en impulsos debido a todas esas respuestas hormonales de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, todas esas hormonas están descontroladas, tan sencillo como eso, y por eso no dominamos nuestras emociones porque no nos han enseñado, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer al respecto, sí?
Debemos aprender a enfocarnos, a desarrollar habilidades una a una. Desarrollar habilidades conversacionales requiere el mismo trabajo que una persona necesita para aprender a juzgar béisbol, a jugar béisbol, a dejar el alcohol, a desarrollar una carrera, a aprender a bailar, ¿sí? Hay academias para aprender a bailar. Bueno, pues usted va, baila y desarrolló su habilidad, ¿cierto? Pues lo mismo con la habilidad conversacional. Nosotros tenemos que crear este nuevo hábito porque con buenas intenciones no va a suceder. Es decir, no sucede tipo Matrix, usted vio algo, ¿sí? O vio un video en YouTube, eso es el ejemplo que les colocaba en el grupo, usted ve un video en YouTube acerca de cómo bailar, usted se aprende todos los pasos y luego va, pum, directamente a la discoteca, ¿sí? Se encuentra con una cantidad de sorpresas, ¿sí? Y por eso vamos a hacer un ambiente simulado para practicar estas conversaciones. Entonces, al igual que una empresa tiene proyectos y empieza a trabajar en ellos, nosotros también tenemos que definir un proyecto de vida, un proyecto a corto plazo que vamos a tener que trabajar para empezar a aumentar nuestra autoestima. ¿Por qué nosotros a veces fallamos en nuestra autoestima? Porque no vemos resultados, ¿sí? No hemos visto cosas que uno diga, qué bien lo hice, qué raco soy para esto, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar en eso. Entonces, bueno, ¿qué actividades vamos a manejar? Vamos a hacer 3 tipos de actividades, los vamos a manejar por 3 días, ¿sí? Las primeras actividades son el día lunes, donde vamos a desarrollar voluntad a través de cumplir retos semanales. Es decir, vamos a poner unos retos. Dentro de los retos que yo le pongo a mis alumnos es, vamos a abrir tales conversaciones, en tales días vamos a ir a tales lugares, tal cosa, ¿sí? Porque si no, o sea, si no hacemos eso, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por favor, ¿cierto? Obviamente con retos que sí seamos capaces de manejar, ¿cierto? Porque si uno se mete en retos que están más allá de las fuerzas y que uno diga, no, este reto no, ¿qué es lo que termina haciendo uno? Lo intenta y se termina acomplejando más, ¿sí? Porque dice, hombre, yo hice esto y no lo logré. No, es que yo definitivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en retos que sí seamos capaces de superar, ¿sí? Hay que tener esos objetivos y hay que hacer una lista de tareas, una lista de retos que vamos a tener que cumplir semanalmente para avanzar, ¿sí? Hay que hacerle un seguimiento también a nuestras creencias y a nuestras heridas emocionales para saber qué tenemos que corregir, porque es que hay unas razones por las que nosotros somos inseguros, por las que somos tímidos, y esas razones son las que nosotros tenemos que descubrir, ¿sí? Por ejemplo, si usted en temprana infancia, usted digamos, tuvo una relación y esa persona le empezó a criticar, le empezó a tratar mal y todas estas cosas, pues entonces usted ya a partir de ahí usted empieza a sentirse inseguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro toma las decisiones a partir de las experiencias que tiene en temprana infancia y esa decisión le acompaña por el resto de la vida. Entonces, seguramente, si tú tienes inseguridades, es que hay decisiones que en temprana infancia tomaste y que fueron por unos respectivos traumas, ¿sí? Cuando nosotros tomamos decisiones a partir de los traumas, lo hacemos para defendernos del mundo, ¿sí? Tenemos que entender cuáles fueron esos traumas para así poder, digamos, ser conscientes y así poderlos cambiar, ¿sí? Esa es una de las razones. Realizar prácticas, vamos a realizar prácticas de abrir conversaciones, pedir teléfonos, aprender a decir que no y sobre todo entrar en una conversación sin importar el qué dirán, ¿cierto? Cometer errores y estar tranquilos, tranquilos y simplemente saber qué fue lo que falló y corregir y luego intentarlo nuevamente. Es la única manera, sí, es que para cualquier cosa hay que hacer un tipo de esfuerzos como estos. Usted va a un gimnasio y usted sabe que para desarrollar un músculo usted tiene que hacer un esfuerzo con esa pesa, ¿cierto? Y luego irle colocando cada vez más peso, ¿cierto? Si le colocas mucho peso, te accidentas, ¿sí? Y si le vas gradualmente, pues entonces lo vas a lograr, ¿cierto? Y cada vez vas a ser capaz con más cosas. De esa es la manera que nosotros tenemos que desarrollar las habilidades. Metas alcanzables, ¿sí? Vamos a también a definir una serie de retos semanales, porque el objetivo de los retos semanales es lograr unas victorias tempranas, ¿sí? Cuando usted se propone un reto a la semana, usted pasa esa semana y usted dice, bien, bien, ya avancé.
Lo ideal, ¿sí? Serían retos diarios, ¿sí? Pero eso ya necesita mucho enfoque, ¿sí? Necesitaría mucho enfoque, de tal manera que tú termines el día y tú digas, bien, esto, y al otro día llegas y lograste otro reto, ¡tin! De una, uy, excelente. Tercer día, otro reto logrado, excelente. Eso sería lo ideal, pero en un inicio pues vamos a empezar con retos semanales, ¿sí? En la medida que tú vayas logrando tus retos, te vas motivando porque tú estás viendo con tus propios ojos, tú dijiste, uy, bien, acá lo he logrado, ¿sí? Todo este tipo de actividades de definición de retos, de conocer nuestras heridas emocionales y todo este tipo de cosas, pues entonces lo vamos a hacer los días lunes. Luego viene los días miércoles, vamos a aprender a gestionar emociones, lo que yo les decía no estamos preparados, nuestro cuerpo, nuestra mente no está preparada para tantos estímulos. Y como no está preparada, perdemos el foco y nos convertimos en personas impulsivas y personas que no terminan lo que empiezan y personas con poca capacidad de esfuerzos prolongados, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que dominar esta parte de atrás, nuestra parte instintiva, donde está nuestro cerebro reptiliano, como le dicen algunos, donde está nuestro cerebelo, ¿sí? Y a partir de ahí empiezan a surgir los impulsos y a partir de nuestra parte prefrontal de nuestro cerebro vamos a tomar decisiones más conscientes y en la medida que tomamos decisiones más conscientes, que planeamos y todas esas cosas, somos más capaces de dominar nuestras emociones, ¿sí? ¿Y por qué hay que controlar nuestras emociones? ¿Sí? Porque es que si no sabemos controlar nuestras emociones, entonces vamos a ser víctimas de, como se dice, de bajones de autoestima, ¿sí? Tristezas, melancolías, rabias, cómo llama esto? Depresiones, ¿sí? Miedos, temores, ¿sí? Usted, todas esas emociones, mejor dicho, lo tienen a usted apercuellado, pues entonces así es muy difícil, ¿sí? La verdad que sí, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a dominar esas emociones, porque si no dominas tus emociones, no dominas tus miedos, no dominas tus impulsividades, vas a inventar unas relaciones conversacionales y a partir desde el inicio ya empezamos a fallar, ¿sí? Entonces hay que aprender a controlar las emociones y sobre todo aprender a manejar las impulsividades, ¿sí? Usted se imagina, usted yendo ante una persona y que te diga algo que te haga sentir incómodo y usted no sepa manejar eso, ¿sí? Porque hay verdades que seguramente te van a decir y seguramente no quieres escuchar, pero tienes que aprender a manejarlo, ¿sí? Porque este mundo es de quien avanza, ¿sí? Listo, dice, ok, qué bien, me dijiste algo que no era consciente, ahora ya lo sé, ¿sí? Porque es que cuando uno no ha desarrollado unas habilidades conversacionales, dice todo tipo de cosas raras, ¿sí? Yo me acuerdo de las primeras, cuando uno empieza en estas clases de desarrollo de habilidades conversacionales, yo me acuerdo que yo le hacíamos los ejercicios de, bueno, propon un tema para hablar con esta nena, ¿sí? Entonces me decía, no, bueno, que te va a tirar una chancla, que yo no sé qué, ¿sí? Y es normal este tipo de cometer este tipo de errores. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, porque no sabemos, porque nadie nos ha dicho cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a desarrollar, a conocernos a nosotros dentro del entorno, qué errores estamos cometiendo. Como yo ya los había hablado en el ebook, uno de mis alumnos desarrolló habilidades y era muy bueno viendo, ¿sí? Pero tenía las uñas sucias, ¿cierto? Entonces se iba ya a desarrollar la habilidad y había algo en su imagen personal que no había mejorado, ¿cierto? Y obviamente tenía que corregirlo y no lo había identificado en un inicio. Entonces, así hay que identificar muchas cosas. Luego, a partir de eso, pues hay que ir, como se dice, aprendiendo a persuadir, aprendiendo a lograr y imponer nuestras ideas y luego aprender a decir que no y luego a influenciar a otros con nuestras ideas. Es decir, hay que ir escalando, ¿sí? Porque esto es un talento, esto es un poder que vas a desarrollar, ¿sí? Empezamos con cosas básicas muy sencillas y luego vamos escalando, escalando hasta que se convierte en un poder, ¿sí? Eso es lo que quiero que me entiendan. Entonces, también en este tema de gestión de emociones vamos a aprender a manejar las impulsividades, ¿sí? Para aprender a hacer esfuerzos prolongados, ¿sí? Porque si nosotros no manejamos las impulsividades, entonces vamos a intentar algo y abandonamos en la mitad del camino. Y hoy en día hay tantas cosas que requieren tanto esfuerzo que no nos podemos dar el lujo de empezar cosas y dejarlas a media. De verdad que no, ¿sí? Tenemos que aprender a decir, quiero esto y ¡fuan! Como una flecha, ¡fuan! Lo logró, ¿sí? Y para eso tenemos que aumentar nuestra capacidad de hacer esfuerzos prolongados. Tenemos también que en esta parte de los miércoles de gestión de emociones vamos a reprogramar
los patrones de conductas detrás de nuestras emociones, ¿sí? Hay unas emociones, hay unos patrones de conducta, tenemos que empezar a insertar más información en nuestra mente para que vaya cambiando las asociaciones mentales y empezamos a tener otro tipo de creencias. Pasamos de las creencias que sostienen la inseguridad a las creencias que sostienen la confianza en sí mismo, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer. También es importante realizar ayunos de dopamina, eso se los explicaré en los talleres, para aprender a tener más control de nuestra personalidad y definir la persona que nosotros queremos, ¿sí? Con qué personas queremos estar y qué debemos de hacer para estar allí. Porque hoy en día todos queremos cierto tipo de persona, ¿cierto? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para desarrollar un nivel para estar al lado de esa persona que nosotros queremos? O si acaso sí tenemos claro qué queremos de una persona y qué queremos para nuestra vida. Todo eso lo tenemos que definir, ¿sí? Tenemos que aprender a definir metas y sobre todo a gestionar emociones. Y bueno, el día viernes vamos a hablar acerca de cómo reprogramar el subconsciente, ¿sí? ¿Por qué el subconsciente? Porque miren, el cerebro no distingue las cosas que imagina de las cosas que está viviendo, ¿sí? Ya que tanto en la imaginación como en las cosas que se viven se activan los mismos mecanismos cerebrales. Y es por eso que cuando nosotros vemos una película, aunque sabemos que es un guión, aunque sabemos que es un actor que está haciendo un rol, que le pagan por ello, nosotros aún así lloramos por esa película y aún así sentimos rabia por el villano y aún así esperamos que el héroe se salga con la suya y se quede con la chica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro se le dificulta, digamos, distinguir lo que está imaginando de una realidad, ¿sí? Entonces, digamos, es una desventaja, pero también lo podemos utilizar como ventaja para enviar órdenes al subconsciente, de tal manera que aparte de ir al campo a desarrollar este tipo de habilidades, vamos reprogramando nuestra mente de tal manera que de forma subconsciente uno va a empezar a hacer ciertas actitudes que le van a empezar a funcionar y uno va a decir, ve, cómo me empezó a salir esto, cómo empezó a surgir esta conversación, cómo soy más seguro, ¿qué? Programación subconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro, el lenguaje del subconsciente son las imágenes, ¿sí? Recuerden que la visión fue uno de los primeros órganos que se desarrolló en el ser humano y en las especies, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se desarrolla? La visión. Y con esa visión, pues, interpretamos el mundo a través de las imágenes, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la audición, con el verbo, se desarrolló cientos de años después, ¿cierto? Hace muy poco la humanidad sabe cómo comunicarse, ¿cierto? Alrededor de 10.000 años antes de Cristo, ¿cierto? Se empezó a desarrollar habilidades porque en un inicio las personas se comunicaban con símbolos, ¿cierto? Entonces, eh, como se dice, hay que enviar mensajes al subconsciente. Por eso usted visualiza algo y el subconsciente te lo va a entender muchísimo mejor, ¿sí? Que si tú le das órdenes, aunque también hay que programarlo a partir de nuevas órdenes. Entonces, vamos a realizar prácticas para rechazar pensamientos obsesivos, ¿sí? Pensamientos obsesivos como las inseguridades, como los temores, obviamente siendo conscientes de dónde surge, porque si nosotros rechazamos un pensamiento obsesivo sin saber de dónde surge, luego se esconde más en el subconsciente y luego vuelve a aparecer de maneras que no somos conscientes. Vamos a crear también un tablero para enviar órdenes al subconsciente y así podamos controlar mejor nuestras conductas. Es decir, vamos a decirle al subconsciente, mire, señor subconsciente, por acá, haga esto, haga esto, haga esto, ¿sí? Y a partir de la repetición, ya el subconsciente lo va aprendiendo, ¿sí? Por eso, ustedes seguramente han escuchado en internet que algo repetido muchas veces, el subconsciente lo termina creyendo, ¿sí? Por eso el mentiroso se dice una mentira tantas veces que se termina creyendo sus propias mentiras. Pues entonces, así, al momento de programar nuestro subconsciente, nos vamos a ir repitiendo cosas, decirle, ah, señor subconsciente, por acá, por acá, por acá, y el subconsciente va a actuar en consecuencia. La visualización pues nos permite enfocarnos y vamos a lograr resultados mucho más rápidos a partir de la visualización, por lo que yo les digo, las órdenes llegan mucho mejor a partir de imágenes. Hay que identificar también las cosas que nos desempoderan en el día a día, ¿sí? Hay muchas cosas que nos están haciendo perder fuerza, nos están haciendo perder confianza y para uno lograr cosas tiene que aprender a acumular fuerza y poder personal.
Cuando tú estás empoderado, cuando tú tienes fuerza, llegas y te propones algo, si ¡pum!, lo logras de una vez. Llegas a un lugar y te escucha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienes poder personal y para eso hay que aprender a acumular fuerza. Entonces eso lo vamos a practicar los viernes y vamos a empezar a enfocarnos en utilizar herramientas, ¿sí? Herramientas que nos ayuden a enfocar, herramientas de inteligencia artificial, de fotografía, de escritura, que ayuden a impactar el subconsciente de múltiples formas, ¿sí? Así como lo hace la publicidad. ¿Qué hace la publicidad? Te coloca un mensaje por acá, luego otro mensaje por acá. ¿Qué están haciendo? Nos están impactando a nivel subconsciente, ¿sí? Pues nosotros tenemos que impactarnos también a nivel subconscientes y también crear un tablero. Otra cosa que vamos a hacer este viernes es crear un tablero para desarrollar sueños, ¿sí? Entonces, es eso. Muy bien. ¿Qué contienen estos talleres y cómo específicamente los vamos a hacer? Entonces, hay que tener en cuenta que si a veces, o sea, nosotros por nosotros mismos podemos desarrollar muchas cosas, ¿sí? Pero si en un inicio nuestra fuerza de voluntad y si no tenemos un conocimiento, nosotros tenemos que asistir a un lugar, así como cuando uno va al gimnasio, ¿cierto? Y va al gimnasio y entrena un músculo y hay un entrenador y te dice, venga, hágalo por acá, pues entonces acá lo mismo, ¿sí? Así como con el baile, uno puede aprender a bailar viendo videos de YouTube, pero mucho mejor si va uno a una academia o si hay una tía que te enseña y te acompaña, ¿cierto? Entonces, lo mismo con las habilidades conversacionales. Entonces, estas habilidades conversacionales vamos a desarrollar en unos talleres donde vamos a tener la oportunidad de interactuar conmigo, con otras personas, o lo que yo utilizo son imágenes, ¿sí? A través de las imágenes vamos a desarrollar esas pautas que yo les di en los ebooks, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Proponer conversaciones circunstanciales. Entonces vamos a través de las imágenes a crear conversaciones circunstanciales porque por una parte en un inicio te va a dar más confianza, ¿sí? Antes de ponerte a hablar con otra persona. Hay que, primero que todo, generar una respuesta automática en el cerebro de tal manera que tú veas algo y una vez empieces, ¿cierto? Pero para eso hay que hacer unos ejercicios. Es decir, a uno no se le suelta la lengua si uno no está, digamos, acostumbrado a que la lengua esté suelta, ¿sí? Entonces uno tiene que ver una imagen, tiene que estar en un lugar, tiene que ver algo y una vez, ¡fum!, vio y la lengua se le empezó a soltar, ¿sí? Y eso son los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar también. Hay que hacer un seguimiento, obviamente, de cómo estamos haciendo las cosas, ¿sí? Para eso vamos a estar acá. Te voy a decir, mira, es mejor de esta manera, porque si dices esto, la otra persona va a pensar esto y tal cosa y tal otro, y aquí estás reflejando tal cosa, ¿sí? Errores muy comunes de conversaciones. Cuando uno está empezando a, por ejemplo, hablar con alguien, es tratar de impresionar, ¿cierto? Porque, por lo que yo les decía, que uno, vivimos en un mundo donde todos tratamos de aparentar cosas, entonces uno empieza a decir yo tal cosa, yo tal cosa, yo tal otra, yo tal otra, yo tal otra, ¿sí? Y ahí estamos quedando muy mal porque las conversaciones simplemente se tratan de personas que están tratando de pasar un momento tranquilo, ¿sí? Y que se sienten solas a veces, ¿sí? Y que simplemente quieren encontrar a alguien con quien conversar acerca de sus cosas y de cualquier pendejada. A veces no importa tanto la conversación, sino simplemente no sentirse solos y simplemente conversar con alguien. Y eso es lo que uno le tiene que dar a las personas, ¿sí? Eso es lo que uno les tiene que dar. Entonces, la clave de la conversación es hacer que la otra persona converse, ¿sí? Esa sería porque así se siente de que le están escuchando y a veces es lo único que uno quiere muchas veces en la vida. Entonces, ¿cuándo son? Bueno, también vamos a tener pues obviamente una comunidad privada donde vamos a poder gestionar una serie de temas, ¿sí? Publicaciones privadas y todos estos temas van a ser los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la noche y es muy sencillo. Si tú quieres desarrollar una habilidad, entre más tiempo tú le dediques a ello, pues va a suceder. Es como cuando tú vas a aprender inglés, ¿sí? Si tú le dedicas 15 minutos cada mes, pues tu nivel de inglés va a estar muy pobre, ¿cierto? Pero si tú le dedicas todos los días media hora, pues entonces en poco tiempo vas a ser bilingüe. Pues lo mismo con cualquier tipo de habilidad, ¿sí? Llámese deportiva, llámese de trabajo o de lo que sea, y llámese de habilidades conversacionales. Entonces, vamos entonces a mirar, obviamente esto tiene un valor al alcance de cualquiera, ¿cierto? La misma inversión que haces tú en un gimnasio o en en un curso de inglés, cualquier cosa que tú vayas a desarrollar, obviamente hay un espacio que tú le vas a dedicar y pues obviamente hay un valor. Entonces, el primer plan que yo les hablaba, que vamos a hacer los días lunes, al alcance de cualquiera, allí nos vamos a sentar a desarrollar estas habilidades.
te pongo imágenes y luego avanzamos a conversar así. ¿Sí? Obviamente puede ser anónimos, es decir, no tienes que decir, hola, acá estoy, no. Participas de forma anónima, si sientes timidez y te ponemos a desarrollar unas cosas y vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Y aquí entre todos vamos a ir aprendiendo porque viendo los errores de otro también te vas a ver reflejado a ti mismo, ¿sí? Y así, como se dice, soltar la lengua. Eso lo vamos a hacer los días lunes. ¿Cuánto vale eso? $9 al mes. ¿Cuántas clases son en el mes? 4 clases, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer los días lunes y con eso, como se dice, te va a ayudar muchísimo porque usted ir directamente a decir, hola, ¿cómo te va? ¿Sí? Y esperar a ver cómo le responden a usted, ¿sí? Eso es difícil, ¿sí? Entonces, por eso, primero hay que irlo desarrollando acá primero y luego nos vamos allá y vamos a poner, acá también vamos a poner esos retos, ¿sí? Vamos a hacer trabajo de campo, vamos a abrir conversación en un inicio, vamos a hacerlo, como se dice, suavecito, ¿sí? Un simple hola, como se dice. Ya los días miércoles vamos a desarrollar otro tipo de actividades que se las recomiendo muchísimo. Van a tener acceso a las actividades del día lunes y a las actividades del día miércoles, ¿sí? Entonces serían 4 del lunes y 4 clases de los miércoles, ¿sí? Entonces serían 8 clases en total. ¿Qué vamos a hacer los miércoles? Pues vamos a aprender a gestionar emociones en tiempo real, ¿sí? Es decir, tú vas, te dicen algo que no te gusta y en vez de sentir el temor, te pones tranquilo y dices, no pasa nada, a ver qué sucedió acá. Venga, yo aprendo, ¿sí? Aprender a gestionar emociones en tiempo real, no solamente este tipo de emociones, sino cualquier tipo de emociones. Y sobre todo aprender a descubrir cuáles son las raíces de nuestros temores, de nuestros traumas. Por eso mi sitio web se llama Descubre Subconsciente, ¿sí? Porque por años me he dedicado a entender cómo funciona el subconsciente y por eso yo he creado un libro para superar adicciones, porque comprendo, como se dice, cómo funciona el subconsciente, ¿sí? Y aquí aprenderemos acerca de cómo se gestionan esas emociones, descubrir nuestras heridas, las raíces de nuestras inseguridades, ir allá y empezar a desglosarlas de dónde surgieron y corregirlas, ¿sí? Porque tú puedes ir directamente y desarrollar las habilidades, pero si internamente no sabes cuáles temores tienes, ¿sí? Resulta que tú tienes un temor de que ciertas personas te intimidan, ¿sí? Pero tú tienes que preguntarte, hombre, ¿por qué me intimida esta persona? ¿Sí? ¿Por qué me siento inseguro hablando con esta persona? Entonces tú ya empiezas a ahondar y empiezas a decir, ah, ya entiendo por qué. Bueno, eso lo vamos a tratar los miércoles. Y finalmente, los viernes vamos a tratar las visualizaciones, ¿sí? Esto es una maravilla porque cuando tú programas tu subconsciente, entonces tú empiezas a hacer las prácticas, empiezas a ir al campo y las cosas empiezan a surgir. ¿Por qué? Porque tu subconsciente ya tiene unas órdenes, ya le has dicho cómo tiene que funcionar en esos entornos, entonces va a empezar a hacer asociaciones mentales, va a empezar a utilizar recursos para que las cosas salgan de cierta manera que tú le has dicho a tu subconsciente que funcione, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo, buenísimo este tipo de prácticas de visualización que vamos a hacer los días viernes, ¿sí? Entonces serían 4 clases los lunes, 4 clases los miércoles y 4 clases los viernes, ¿sí? Entonces serían 12 clases al mes, ¿cierto? Y con eso es más que suficiente para que, ¿en cuánto tiempo vamos a desarrollar estas habilidades? Bueno, pues yo te voy a mencionar. Ah, bueno, las de los lunes valen $9, las de miércoles 20 y las del viernes $34. Obviamente las de esta de $34 te da acceso a todas las demás clases. ¿En cuánto tiempo se obtienen resultados? ¿Sí? Pues se ha dicho y todo, como se dice, se ha descubierto y se ha verificado que normalmente una habilidad se desarrolla en 3 meses, ¿sí? Un nuevo hábito, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras el cerebro empieza a entrar en algo nuevo, mientras el cerebro empieza a acostumbrarse a desarrollar nuevas asociaciones mentales, mientras vas aprendiendo a responder a ciertos cambios, a ciertos eventos nuevos, entonces más o menos en 3 meses tu cuerpo ya se adecua y ya se automatiza de cierta manera para obtener unos avances y unos resultados, ¿sí? Y cuando tú te sientas seguro, pues entonces, si quieres, te puedo facilitar un certificado de logro, ¿sí? Porque el certificado de logro, pues te sirve como, este es un símbolo, ¿sí? O sea, si no lo quieres, está bien, ¿cierto? Pero te va a servir como un símbolo de decir, hombre, yo obtuve esto, ¿sí? Lo logré
Y ustedes no imaginan la seguridad que uno siente cuando uno llegó a algo en lo que no se sentía capaz y le hacía sentir inseguro y lo convierte en una habilidad. Usted eso no se lo quita a nadie, ¿sí? Y así como logró eso, usted ya a partir de ahí empieza a lograr una y otra cosa. ¿Por qué? Porque ya acostumbraste tu cuerpo a desarrollar habilidades, que es algo que normalmente no nos ha enseñado nadie, ¿cierto? Bueno, entonces mira, ¿qué te voy a dar adicionalmente con que participes con los talleres? Pues te voy a aportar mi libro de 30 claves para superar adicciones, ¿sí? Como te digo yo, estos ventas en Amazon y te va a servir muchísimo porque te va a ayudar sobre todo a conocer tu subconsciente y te va a ayudar en procesos que tú tengas malos hábitos y que tú tengas cierto tipo de adicciones, te va a ayudar, ¿sí? Te va a ayudar muchísimo, la verdad. Vas a participar pues del grupo privado de Telegram, vas a participar también de la comunidad, vas a ver cómo otros participan, van a tener unas conversaciones y vas a decir, ahí me estoy viendo yo reflejado, yo debería mejorar esto también y también pues obviamente lo mejor que tú participes dentro de las actividades que vamos a hacer y no que lo hagas con personas que te van a juzgar, ¿sí? Acá, como se dice, todos estamos aprendiendo y todos, entre todos nos vamos a corregir, ¿sí? Obviamente, pues yo que tengo experiencia, como lo decía en uno de mis ebooks, recientemente pues estuve en Praga y yo no sabía hablar croata, ni ella tampoco sabía hablar inglés, y aún así Instagram, ¿sí? Ya les dije por qué es importante tener el Instagram, ¿qué? Seguridad, confianza, y venga, logremos esto de una vez. Entonces, esa es la idea que yo quiero que ustedes tengan y los enfoques que usted debería tener, ¿sí? Y sobre todo, y lo más importante, es que vas a tener la oportunidad de aprender a gestionar emociones, ¿sí? Y aprenderte a enfocarte en ser una persona de resultados, ¿sí? Una persona que logra cosas. Y eso te va a servir para toda la vida. La verdad que sí. Usted logra esto, que para ti seguramente estás aquí porque representa un reto bastante grande en tu vida y te ha generado dificultades, pues entonces tú logras esto y ya por ahí derecho habrás gestionado emociones y has desarrollado voluntad y te va a servir de ahí en adelante. Y bueno, era lo que les quería compartir. Voy a aprovechar mientras ustedes preparan sus preguntas a compartirles el enlace de donde pueden adquirir este taller, es este de acá, esta página. Revisen el chat, ¿sí? Vamos a empezar el día lunes porque como se dice, esto no es, la vida no es para ponerse a dilatar, para a ver, ¿será qué tal cosa? No, es para tomar decisiones y actuar. Entonces, voy a compartirles en el chat, vean acá el chat, el enlace donde, ya saben, si quieren, van únicamente a las charlas de los lunes, ¿sí? Ahí vamos a desarrollar esas habilidades o van a si quieren aprender a gestionar emociones, pues la de los miércoles y si quieren utilizar herramientas mucho más avanzadas que te ayuden a avanzar rápidamente, pues entonces la de los viernes que son con visualización y todo, ¿sí? Ahí en el chat les acabo de compartir el enlace para que ustedes le den clic y accedan a cualquiera de estas programas, ¿sí? Estos planes. Y bueno, pues yo los estaría esperando el día lunes para que empecemos de una vez a hacer prácticas porque nosotros vamos a cerrar inscripciones el día lunes, ¿cierto? Para empezar con ese grupo que empecemos a trabajar, pues los cupos también son limitados, ¿cierto? Si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que vamos a hacer en los talleres, respecto a cómo vamos a gestionar las emociones, respecto al logro de metas y respecto a lo que me quieran preguntar, pues entonces aprovecha. Muy bien, los veo súper claros. Entonces, bueno, aquí yo simplemente les estoy dando una oportunidad, ¿sí? Aquí ustedes tenían unas inquietudes, unas dudas y han llegado y yo les estoy dando unas soluciones o el otro camino, pues entonces ustedes mismos los pueden intentar o simplemente quedarse en el maravilloso mundo de la lectura. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que no buscamos aplicar, no queremos transformar, no queremos hacer esfuerzos, ¿sí? Y por lo tanto, pues pasamos de un libro a otro, ¿sí? El maravilloso mundo de la lectura, donde allí no hacemos esfuerzos, donde allí no enfrentamos temores, donde allí todo es maravilloso, donde toda una cantidad de ideas, porque la imaginación puede con todo, ¿sí? Entonces usted mentalmente puede creer que puede con todo, pero la realidad funciona de otra manera, ¿sí? Y ahí se genera lo que se llama disociación, ¿sí?
Usted va por un lado en su vida y por el otro lado usted en su imaginación, usted es otra persona. Pero bueno, ahí les dejo las opciones si quieren desarrollar habilidades y como veo que todo está súper claro, pues entonces muchas gracias por haber asistido a esta reunión. Nos vemos entonces, ahí está el enlace. Cualquier pregunta pues me pueden preguntar en el chat